Estas son imágenes del operativo desplegado por las autoridades tras el ataque contra 2 agentes del PPI que custodiaban la sede del Parlacen en esta capital. Los resultados del procedimiento se los presentaremos en breve. Muy buenas noches, ¿cómo están? Los saluda Celida Magaña y su servidora Roxana Webb. Bienvenidos. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Iniciamos con las noticias más destacadas de las últimas horas. Pollo Campestre presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. El gobierno dejó en manos de los diputados la decisión de reorientar 28 millones de dólares para la entrega de un incentivo económico a policías y soldados. Esto me parece que es intolerable. Una investigación determinó que una paciente del Seguro Social murió por la sustitución de un medicamento. En la ciudad de San Miguel, el termómetro ha alcanzado hasta los 42 grados. El presidente de CEPA compareció ante la Comisión de Economía. El punto en cuestión fueron los 5 años sin operar del Puerto de la Unión. Entérese cómo le fue. Costa Rica realiza el primer reimplante de mano y el paciente fue un salvadoreño. Esta noche le presentamos la historia. Como se lo adelantamos, 2 agentes del PPI que custodiaban la sede del Parlamento Centroamericano fueron atacados. Nuestra compañera Alejandra Canales nos tiene todos los detalles. La sede del Parlamento Centroamericano fue ametrallada por miembros de pandillas. El ataque dejó 2 agentes supernumerarios de la División de Protección a Personalidades lesionados de gravedad. Uno de ellos recibió al menos 7 disparos y se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial. Ellos dispararon precisamente a quemarropa de cerca con armas posiblemente 9 milímetros y 45. De inmediato la policía desplegó a sus elementos. En busca de los responsables, quienes no imaginaron que las cámaras de videovigilancia del 911 captaron los hechos. La ubicación estratégica de distintas cámaras, sumado a un patrullaje virtual, permitió llegar hasta el escondite de los delincuentes. Dos presuntos pandilleros se resguardaban en este motel ubicado en la colonia La Rábida de esta capital. Boca abajo, boca abajo. Boca abajo, boca abajo. Participaron en el ataque. Bueno, ellos emplearon un automóvil marca Peugeot que tiene reporte de robo para llegar a la sede del Parlacen, efectuaron los disparos, se dan a la fuga. En total, la policía capturó a estos 3 hombres. 2 fueron identificados como Enrique Alexander Rodríguez y Luis Gabriel Zelaya. Son señalados como los autores materiales del ataque, capturados en flagrancia. Uno de ellos es el que conducía el vehículo y los otros 2 fueron los que dispararon. ¿Cómo podemos interpretar este ataque? ¿En contra de la sede del Parlacen, una institución pública, o en contra de los agentes del PPI, que en este caso también en contra de la Policía Nacional Civil? Dados los antecedentes, consideramos de que el ataque iba dirigido contra los 2 compañeros agentes supernumerarios. Esta vez las autoridades lograron en cuestión de minutos resolver este atentado. De hecho, identificaron a los 2 vehículos en donde se transportaron los delincuentes, mientras los 2 agentes del PPI siguen hospitalizados con pronóstico reservado. Con imágenes de Adalberto Cruz y Juan Castellanos, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Mañana serán sepultados en Ahuachapán los restos del policía Edenilson Antonio Aguilar y su hijo, asesinados el lunes en la colonia La Campanera de Soyapango. El agente estaba destacado en el puesto policial de la colonia Quesaltepec del municipio de Santa Tecla y al momento del ataque permanecía de licencia. 28 millones de dólares necesita el gobierno para entregar el incentivo económico que anunció para policías y soldados. La solicitud ya fue hecha a la Asamblea Legislativa.
Los agentes policiales y efectivos de la Fuerza Armada son los que están enfrentando al monstruo de la inseguridad en el país. Muchos de ellos han enfrentado sus vidas en esta tarea. El gobierno ha sido criticado por no incentivarlos y dotarles del equipo adecuado. En respuesta, el Gabinete de Seguridad y el Ministerio de Hacienda solicitaron la reorientación de 28 millones de dólares de un préstamo. Lo que estamos haciendo es desembolsando 28 millones del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica que se aprobó hace algunos meses y que corresponde justamente a contrapartidas de inversión. De reorientarse el préstamo, 13 millones de dólares irían para los 6.000 soldados que apoyan las labores de seguridad y 15 millones para los policías. En el caso de la corporación, a los 26.000 elementos se les entregaría una bonificación económica, distribuida de la siguiente manera. Para agentes, cabos y sargentos, $600, oficiales, 400 y administrativos, $200. Los y las policías están siendo víctimas, pero lo están enfrentando con responsabilidad, con profesionalismo y con la convicción de que en mucho depende lo que la policía haga en este momento. La decisión está en manos de los diputados. Para la reorientación se necesitan 43 votos. Es por eso que la presidenta Lorena Peña hizo un llamado a las fracciones legislativas. Nosotros vamos a proceder con la prontitud del caso para analizar este proyecto y espero que tengamos una resolución favorable. Esta sería una bonificación única. Sin embargo, en días anteriores, agentes policiales han manifestado la necesidad de un incremento salarial, propuesta que también es respaldada por varias fracciones legislativas. La dificultad es definir el origen de los fondos. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y una situación realmente preocupante es que los policías habitan en zonas consideradas de alta peligrosidad. Nuestro compañero Porfirio Mercado nos tiene importante información al respecto desde nuestra sala de redacción. Muy buenas noches, Porfirio, adelante. Así es, Célida y Roxana, un gusto también saludar a nuestros amigos televidentes. Un factor que según los expertos debe tomar muy en cuenta el gobierno frente a estos problemas de delincuencia es cómo proteger a quienes se están enfrentando diariamente a los delincuentes. Y es precisamente sobre lo que trata el siguiente informe. Ante situaciones especiales se requieren medidas especiales. Juan Ramón Medrano fue uno de los estrategas más respetados en las filas de la exguerrilla salvadoreña. Por eso habla con conocimiento de causa sobre lo importante de tomar medidas para proteger la vida de soldados, policías y también a sus familias, frente a lo que él llama guerra declarada de las maras. Ya se ha discutido un poco la idea de crear colonias especiales, sobre todo para aquellos agentes o soldados que viven en las zonas más peligrosas, en donde pueden ser fácilmente controlados y fácilmente asesinados, como el último agente que acaban de asesinar en la Campanera junto a su hijo. La idea de impulsar complejos habitacionales exclusivos para los encargados de la seguridad pública, incluyendo fiscales y trabajadores judiciales, no pasa desapercibido para el gobierno. De hecho, el Fondo Nacional de Vivienda Popular, Fonavipo, ya tiene ofertas accesibles que pueden mantenerlos lejos de las zonas asediadas por las pandillas. Las características de la vivienda, sobre todo el tema de seguridad, son viviendas con muro perimetral, son viviendas que tienen portones de seguridad. Definimos un programa de apoyo, por supuesto, que son 12 meses de periodo de gracia para cualquier elemento policial que tenga crédito con el fondo y que haya sido amenazado. Acuérdese que ese es uno de los problemas que está teniendo los elementos de la corporación policial. En esos 12 meses de periodo de gracia lo que nosotros pretendemos es que el elemento policial y su familia no se arriesguen a quedarse en el lugar donde han sido amenazados. En lo que va del año, son más de 30 policías y al menos 15 elementos del ejército los que han sido asesinados por las maras. La mayoría de ellos en sus residencias ubicadas en zonas dominadas por las pandillas, como el caso del policía y su hijo ejecutados el lunes en La Campanera, la colonia insignia del documental La Vida Loca,
que retrata y simboliza el fenómeno pandilleril en El Salvador. ¿Por qué entonces este policía estaba viviendo ahí? Una posible respuesta sería la falta de recursos para comprar vivienda en un lugar seguro. Por eso, en este esfuerzo, es necesaria la ayuda de todos, sostiene este experto. La empresa privada, Arena, tienen que entender de que se olviden un poco de las elecciones de 2018-2019 y piensen en el hoy. Piensen que se necesita fondos suficientes para que invierta el gobierno en función de la policía. No tenemos restricciones a la hora de vender vivienda. La familia, lo que se le pide para el financiamiento, que en este caso lo hace el Fondo Social para la Vivienda, el financiamiento, nosotros les estamos pidiendo ingresos de $350 en adelante a las familias. Sumado a la búsqueda de alternativas habitacionales, el gobierno también debe tomar medidas enérgicas en los municipios más críticos, considera el experto en seguridad. Incluso ya es hora de aplicar el estado de sitio, sostiene. En concreto, el acuartelamiento de la policía, el uso más intenso del ejército, la preparación de los batallones especiales, leyes especiales de, por ejemplo, estados de emergencia parciales en zonas donde hay demasiados controles. Durante la pasada guerra civil, se crearon colonias con seguridad perimetral para proteger a las familias de quienes estaban al frente de las operaciones militares. Algo igual debe hacerse hoy, sostienen los estrategas. Sin embargo, para impulsar este tipo de proyectos también se necesitan suficientes recursos económicos y es aquí donde muchos consideran que es necesaria la voluntad política de todos los sectores. Célida y Roxana. Muy importante lo que tú decías, Porfirio, la voluntad política. Gracias por tu reporte. Sí. Buenas noches. Gracias, Porfirio. Nosotros seguimos con más información. Acusados de la muerte de un mecánico durante un atentado contra un taller de la PNC, a 2 hombres les fue decretada instrucción formal con detención provisional. Los detenidos son Kevin Antonio Rivas, de 19 años, y Rudy Stanley Ramírez, de 23, y según las autoridades pertenecen a la pandilla 18 Revolucionarios. Y un presunto pandillero fue asesinado esta mañana en el reparto Montemaría de Soyapango. Según la policía, el hombre identificado como José Daniel Amaya salió en busca de un vehículo para trasladar a su hijo enfermo hacia un centro de salud cuando sujetos le dispararon. Las autoridades aseguran que era cabecilla de la clica que opera en la colonia 22 de Abril. Y una delegación de alto nivel de Estados Unidos se encuentra en El Salvador y ha sostenido reuniones con el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y con el Gabinete de Seguridad. La delegación la encabeza el consejero del Departamento de Estado, el embajador Thomas Shannon, el fiscal general adjunto Kenneth Blanco y otros funcionarios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. La delegación de Estados Unidos está hablando sobre la Alianza por la Prosperidad que impulsa a Estados Unidos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Y en el juzgado tercero de sentencia se tenía prevista la audiencia o la instalación más bien de una audiencia especial en contra de Reinerio de Jesús Flores Lazo, condenado a 80 años de prisión por el delito de tráfico internacional de drogas. Sin embargo, fue suspendida por la ausencia de la representación fiscal. En esta audiencia se pretendía determinar si se procede al decomiso de todos los bienes de Flores Lazo o se procede a la ley de extinción de dominio. Y luego que la seguridad de la Asamblea Legislativa fuera sorprendida por un grupo de veteranos de guerra, han iniciado los cuestionamientos, Célida. Así es, cuestionamientos entre los diputados. Veamos el reporte. Estas acciones de los veteranos de guerra dejaron al descubierto las fallas de seguridad en la Asamblea Legislativa. Sin ser detectados por los empleados, llegaron hasta la segunda planta de la Asamblea intentando derribar las puertas. Para adentro. Bajala, saca la mano, viejo. Saca la mano. No. Los diputados hablan de motivaciones políticas de estos hechos, hacen acusaciones mutuas entre partidos de estarse aprovechando de las necesidades de este sector social. Ahí está el camarada viendo que la estamos queriendo abrir. Hay ciertos hilos que al interior del partido, especialmente de Arena, están estimulando este tipo de movilizaciones. Yo lamento que utilicen la necesidad y el hambre de la gente. Justo antes de las elecciones, que les andaban prometiendo cosas que no les cumplieron fue el FMLN, o sea que no pueden venir a estas alturas a venir a decir eso. Porque tanto FMLN como Arena los han usado
para las campañas electorales, cada quien al bando correspondiente. El descontento de los veteranos que irrumpieron en la asamblea fue que no todas las organizaciones fueron citadas a la Comisión de Hacienda, donde se estudia el anteproyecto de ley que les otorgaría beneficios como pensión, tierra y acceso a créditos. Pero los legisladores dicen que independientemente de la aprobación de esta ley, la realidad económica de este país no permite financiarla. Les decíamos, para salir del compromiso se les puede hacer una ley sin respaldo económico. Eso no les vendría a solucionar el problema porque tendrían una ley, digamos, una ley muerta. Por un tema de justicia, buscando apoyarles. Por supuesto, dentro de lo que sea responsable, de lo que sea cumplible, de lo que sea razonable. Después de los incidentes, los diputados hablan de evaluar las medidas de seguridad. En esta ocasión, la situación no pasó a más. Sin embargo, pone en riesgo la integridad incluso de los mismos empleados de este órgano de Estado. No es la Junta Directiva la que controla la seguridad, sino que hay una estructura básica que garantiza la seguridad. Hay que revisar dónde estuvo la falla. No, la asamblea no tiene por qué estar fortificada ni que parezca una guarnición policial o militar. Esta es la casa del pueblo. Los veteranos se marcharon con la promesa de ser recibidos la próxima semana, no sin antes advertir que repetirán estas acciones hasta que la ley sea aprobada. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Información en desarrollo, nuestro compañero Luis López nos tiene los detalles de última hora desde la zona limítrofe entre los municipios de Huizúcar y San José Villanueva. Ahí se ha registrado un enfrentamiento con policías que ha dejado a 2 pandilleros muertos. Adelante, escuchamos tu reporte. Muy buenas noches, compañeras y amigos televidentes. Efectivamente nos encontramos aquí en este lugar donde a eso de las 4:30 de la tarde se produjo un intercambio de disparos entre elementos de la policía y pandillas que se encontraban en la zona, dando como resultado a 2 pandilleros fallecidos en este lugar que es el cantón El Jobo y que se encuentra en la zona limítrofe en el municipio de San José Villanueva y el municipio de Huizúcar. Vamos a conversar con uno de los oficiales que se encuentra aquí y a cargo de este procedimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, aquí en el lugar lo que ocurrió fue un intercambio de disparos entre el personal policial y miembros de la pandilla. ¿Ustedes eventualmente andaban patrullando cuando se encontraron con ellos? Sí, el personal policial se encontraba realizando un patrullaje preventivo y pues fue cuando se encontró con el grupo que estaba en este lugar. De hecho, al ver la presencia policial, iniciaron disparándoles. El personal policial lo único que hizo fue contrarrestar el fuego que estaba sucediendo. Bien, muchas gracias. Estas son las declaraciones de uno de los oficiales que se encuentra en esta zona donde se está procesando precisamente la escena del crimen de los 2 pandilleros que fallecieron tras un intercambio de disparos con agentes de la policía. Por el momento no hay agentes policiales lesionados y continúa, como decíamos, en desarrollo este nuevo crimen aquí en la jurisdicción de Huizúcar, el departamento de La Libertad. Regresamos a los estudios. Muy buenas noches. Buenas noches para ti. Muchas gracias a Luis López por esta noticia de última hora. Estamos hablando de más hechos violentos en el país, Elida. Nosotros hacemos una pausa comercial. Invitamos a que se quede en sintonía de Noticiero Hechos. En minutos reaccionan las autoridades del Seguro Social a investigación por la muerte de una paciente por sustitución de medicamento. Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social se enfrenta a una serie de cuestionamientos tras la muerte de una paciente por la sustitución de un medicamento. El caso está ya en investigación, tal como nos cuenta el periodista Julio Guevara. Esto me parece que es intolerable. ¿Y cómo no reaccionar así luego que una investigación de la Dirección Nacional de Medicamentos determinó que una paciente del Hospital Médico Quirúrgico murió porque se le aplicó un medicamento que fue sustituido? Ampollas del analgésico fentanilo fueron reemplazadas por un tratamiento que previene paros cardiorrespiratorios, es decir, adrenalina.
Lo que nosotros asumimos que sucedió es que se retiró la viñeta del fentanilo. Este fentanilo desapareció de sala de operaciones y en su lugar utilizaron una ampolla de epinefrina o adrenalina, le quitaron la viñeta y le pegaron la viñeta del fentanilo a la ampolla, de tal manera que lo que hay entonces como fentanilo en el quirófano del MQ en realidad es adrenalina. Lo ocurrido se presume es un claro hecho criminal. Inescrupulosos cambiaron un producto controlado por uno de venta libre. Significa que en el MQ no existen medidas de seguridad para el manejo de medicinas, critica Vicente Coto. El procedimiento de custodia, el procedimiento de almacenaje de sala de operaciones es completamente inadecuado. Es decir, estos que son productos controlados no pueden estar expuestos al público, sino que tiene que haber una cadena de custodia bien definida. Los resultados de las investigaciones fueron enviadas de inmediato a las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es un acto criminal. A los minutos reaccionaron condenando la acción realizada por algunos de sus empleados. Lo que sí estamos ofendidos es que ha sido un atentado criminal contra las personas que acuden a nuestra institución a buscar salud y que por ese acto criminal de esa persona o esas personas, en lugar de encontrar la salud, encontró la muerte. Pidieron además la intervención del Ministerio Público para que esclarezca la irregularidad que le ocasionó la muerte a una mujer de 79 años que llegó al hospital por apendicitis, una intervención leve que terminó en muerte. Se ha mostrado parte ante la Fiscalía General de la República como ofendida a fin de profundizar las investigaciones realizadas hasta el momento con el propósito de individualizar los hechos y encontrar a los culpables. La Dirección Nacional de Medicamentos examinó en total más de 13,000 ampollas. De estas, solo 14 que estaban en quirófanos fueron encontradas con cambio de viñeta. Los estudios revelaron además que un joven de 21 años también estuvo a punto de morir tras sufrir un infarto por aplicársele el mismo fármaco. Queda la duda, ¿desde cuándo está ocurriendo la irregularidad? Y si otras personas han muerto por las mismas razones, sin que sus familiares sepan lo que en realidad sucedió en la sala de operaciones. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Vamos a cambiar de tema, vamos con una buena noticia. En Costa Rica, una cirugía de 9 horas permitió que un salvadoreño recuperara la mano que perdió luego de ser agredido. Conozcamos más del caso. Sin mi mano izquierda, verla en el suelo fue algo muy emocionante y agarrarme el brazo y socarme lo más que pude para que no botara más sangre. En el momento yo grité, me ataqué en grito y pedí ayuda. Este salvadoreño de 40 años es el primer paciente al que se le reimplanta una mano en Costa Rica. El vecino de Nicoya fue trasladado vía aérea del hospital La Anexión al Calderón Guardia tras una agresión. Lo que se ve en la imagen es la reparación ósea, digamos, lo que en ortopedia se llama la osteosíntesis. Entonces lo que se ve es la placa y los tornillos que lo que hacen es sostener los huesos en su posición. Posteriormente se van reconectando las diferentes estructuras, tendones, nervios y por último lo que es la arteria y las venas, ¿verdad? Arteria que lleva la sangre a los tejidos y las venas que recogen la sangre de los tejidos. En este momento el paciente tiene una buena circulación, o sea, se observa, tiene una buena temperatura, tiene un buen llenado capilar, que es la parte más importante. Para que Ricardo vuelva a sus labores como constructor, pasarán algunos meses. Todavía debe recuperar la sensibilidad y someterse a rehabilitación. Lo único que pasaba fue muy emocionante, ver mi mano pegada en el brazo nuevamente y le di gracias a Dios por ese momento. Me sentí agradecido con él. La cirugía se realizó hace una semana y tuvo una duración de 9 horas. Y ahora regresamos a nuestro país. Papás y mamás, mucha atención a lo siguiente, y es que en El Salvador niños y adultos se están enfermando por mala nutrición y sobrepeso, más aún aquellos que se encuentran en la etapa escolar. Activadas
para Las defender ese estadísticas de derecho organizaciones humano sociales de son Salvador, alarmantes. La están obesidad y proponiendo. sobrepeso por la inadecuada alimentación está desencadenando enfermedades crónicas que los están llevando a la muerte. El problema se registra desde los primeros años de vida. El porcentaje de obesidad, que es una preocupación en menores de 5 años, que es el 6%, la desnutrición crónica, que aun cuando ha mejorado tenemos 14%, y la obesidad en mujeres en edad fértil, que está en un 59%. Destacan que la situación se vuelve más compleja en la etapa escolar. Esto a pesar del aporte alimenticio gubernamental a los estudiantes. Niños y jóvenes carecen de un refrigerio saludable debido a la continuidad de la comida denominada chatarra al interior de los centros escolares. Entre los niños y niñas y adolescentes escolares ya tenemos un porcentaje entre el 20 al 30% de obesidad y de sobrepeso. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, entre más temprano se adquiera la condición de sobrepeso, la posibilidad de que persista es mayor. El 38% de nuestra población de adolescentes de 7º a 9º grado en el ámbito nacional están catalogados con sobrepeso y obesidad. ¿Por qué nos preocupa esto? Nos preocupa porque sencillamente eso tiene un impacto en la salud, en el tema de enfermedades cardíacas, en el tema de la diabetes. En las escuelas, niñas y niños están consumiendo demasiados alimentos calóricos de los que su cuerpo necesita al día, y las enfermedades que les ocasionan están llevando a familias y Estado a tener más gastos. Estaremos presentando en los próximos días un anteproyecto de ley de alimentación saludable escolar a la Asamblea Legislativa. Y concretamente vamos a pedir dos cosas. La primera, la que está relacionada con que se elimine definitivamente la comida chatarra de los centros escolares, y en segundo lugar vamos a proponer que se cobre un impuesto a aquellas industrias alimenticias que están de alimentos procesados que contribuyen al tema de la obesidad. La organización Calma Nutre afirma que en los últimos años poco a poco han aumentado las mujeres que dan pecho a sus hijos. Lo consideran la base para reducir el impacto de la mala nutrición. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos. La calurosa ciudad de San Miguel registra en los últimos meses temperaturas que van desde los 38 hasta los 42 grados centígrados. Uno de nuestros equipos viajó hasta la Perla de Oriente y la situación nos muestra a continuación lo que ha provocado las altas temperaturas. Son las 12 del mediodía en San Miguel y el calor es insoportable. En los últimos días se han registrado temperaturas históricas que rondan los 40 y 42 grados centígrados. Se sabe que la Perla de Oriente es cálida, pero según sus habitantes, el clima ha cambiado y no para mejorar. Siempre pega aquel sudores helados, como que si uno anda, la temperatura también igual que como está el clima. ¿A qué cree que responden esos cambios en el clima? Falta de agua. Las secas que están ahorita están tremendo. El invierno nunca llegó y el verano se vuelve cada vez más caluroso. Para evitar la fatiga, insolación y la deshidratación, han optado por llevar consigo agua, no caminar en horas del mediodía por tiempo prolongado y buscar las pocas zonas frescas que aún les queda, como el Parque de San Miguel, donde aún hay algunos árboles en pie. Tomar mucho líquido, agua, sí, más que todo, frescos y naturales y cosas así para que ayude al organismo. Y el clima ha cambiado bastante a través del tiempo. Se bañan hasta 3 veces al día, pero ni así logran refrescarse. Las bebidas frías y las paletas se venden como pan caliente. Se quejan, pero son conscientes de que esto responde a la deforestación indiscriminada y al cambio climático que ha dejado en los últimos años de ser un mito. Y por eso, como le digo, Diego, cuéntanos. ¿A qué cree usted que responde que ahora haga tanto calor en San Miguel?
pero mire que está calor es por los árboles, porque como no hay árboles, pues, y en los árboles que llaman la temperatura, lo fresco, y es de un árbol. En Europa y la India también se registran temperaturas que han puesto en rojo los termómetros. En la India incluso han muerto al menos 2.000 personas. Según ambientalistas, la posibilidad de que el cambio climático esté provocando las olas de calor es del 80%. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Una cámara de seguridad ubicada en una de las autopistas de Estambul, en Turquía, registró el momento en que una gaviota decidió cruzar caminando las vías, generando como consecuencia un choque múltiple luego de que uno de los conductores frenara para no dañarla. La buena noticia es que la gaviota voló y se salvó de un traumático impacto. La mala es que varios carros fueron haciéndose parte involuntariamente de esta colisión múltiple. La imagen fue captada en cámara y muestra cómo esta ave le causó dolores de cabeza a muchos automovilistas, pues además la vía estuvo cerrada por un buen periodo de tiempo. El presidente de CEPA fue llamado a la Comisión de Economía. ¿Qué explicaciones dio sobre el puerto de la Unión? En breve. El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma fue llamado a la Comisión de Economía. Veamos cuáles fueron los cuestionamientos de los diputados. El puerto de la Unión fue anunciado como la punta de lanza para desarrollar la zona oriental del país. Sin embargo, 5 años han pasado desde que sus operaciones fueron inauguradas y hasta la fecha permanece desolado. Más que generar riquezas, la obra costó 210 millones de dólares. Tiene un gasto de 10 a 12 millones anuales, sumando 30 millones del dragado. Para escuchar explicaciones del por qué el puerto genera pérdidas, los diputados de la Comisión de Economía citaron al presidente de CEPA. Y que para montarse en un desafío como este tema es importante la carga, el tema del dragado, que si bien es cierto, confían en el gobierno actual, pero no es lo mismo tener el dragado disponible que tener una promesa de que se va a hacer el dragado y su mantenimiento. Los principales factores que influyen para que la millonaria obra permanezca paralizada son la poca actividad económica de la zona, complicaciones con el dragado, incertidumbre de la inversión, incluso hasta el mismo puerto de Acajutla geográficamente se encuentra mejor ubicado. Con una inversión de este tamaño, los legisladores cuestionan medidas alternas para su funcionamiento, y es que en la última licitación, ninguna de las 4 empresas interesadas llegó hasta el final del proceso. CEPA ya tiene algún plan como para hacerlo atractivo para posteriores licitaciones. Si hubo un estudio de factibilidad para hacer el puerto y si en ese estudio incluyeron hablar con las navieras. No hubo consulta del estudio de factibilidad con las líneas navieras, expresado por el presidente de las líneas navieras. Esta obra también está afectando el desarrollo de otros proyectos. Por ejemplo, los activos del aeropuerto internacional están siendo trasladados para el mantenimiento del puerto de la Unión Centroamericana. Se tiene la oportunidad de interactuar nuevamente con el mercado, forma previa, con la oportunidad de una mayor participación, porque ahora ya no hay restricción con el tema de los precalificados. Aunque aún no se encuentra funcionando, en la infraestructura laboran 106 empleados. Las autoridades tienen esperanzas que en un nuevo proceso de licitación se pueda concesionar. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y diputados que conforman la subcomisión que evalúa a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron continuar mañana con el análisis de las propuestas y verificar las cualidades académicas y personales de los aspirantes a las magistraturas. Esperan presentar propuestas más definidas a la comisión política el jueves. De lo que sí hay consenso es en la reelección del actual presidente del órgano judicial, Armando Pineda. Que usted le diga cuántos pueden entrar a tal lugar, los que saquen más de 7, ¿ya? O los que estén mejor calificados. No queremos dar el máximo lo tenemos, el mínimo no. O sea que siempre pasaría el listado de los 30 a la comisión.
solamente como se llama los que no tienen inhabilitaciones y los que destacaron tanto como por su currículum o sus entrevistas. Y en el oriente del país la lluvia no cae desde hace más de 20 días, una situación crítica que ha sido constante en los últimos 3 años. Carolina Mengíbar ha dado seguimiento al tema. Por herencia de sus ancestros, los agricultores salvadoreños han sembrado a principios o mediados de mayo. Pero desde el año 2013, el invierno ha tardado en llegar. Pasando 12, 20 y hasta 90 días, según algunos agricultores, sin llover. Lluvia es lo que ansían para evitar la pérdida total de sus cultivos. No coseché nada. ¿Cuánto invirtió usted para la milpa? Casi invertí como unos $200. En chapoda, en siembra, en veneno. El veneno es caro y yo perdí también. Su inversión, esfuerzo y la fuente de ingresos de su familia se seca. Don Luis lo lamenta y por el momento se niega a cuantificar las pérdidas. Con la mirada fija en las plantaciones de maíz que crecieron pero que no llegaron a dar los frutos esperados. Pero no puedo así a la ligera calcular cuánto, pero... ¿Qué piensa usted, don Luis, cuando ve sus cultivos así? Eso es que hemos perdido y trabajamos con crédito y a ver si lo pueden ayudar en algo para volver a sembrar de nuevo. Que el verde de estos cultivos no lo engañen. Esto fue lo que nos dijo el jefe de la unidad ambiental de la alcaldía de Moncagua, Bonifacio Romero. El crecimiento de las plantaciones se detuvo y las plagas atacaron. Las sequías meteorológicas son propicias para que gusanos y otro tipo de insectos se proliferen. Al llover, pues lo que va a pasar acá es, como decimos nosotros en la tradición, se nos va a ir en tusa, ¿va? Y no vamos a cosechar maíz. Pero se espera pues que para las siembras de postrera, que es lo que nosotros, en el área que nosotros tenemos acá, es lo que nosotros estamos esperando. Las altas temperaturas y la falta de lluvias también afectan los afluentes de los principales ríos del país, como el Lempa, que luce en los niveles más bajos, dificultando el acceso al agua para los cultivos y ganado de los productores y agricultores del corredor seco del país. Los 102 municipios que lo conforman son los más afectados. Las esperanzas se centran en la siembra postrera, pues esperan recuperar lo perdido. Los efectos del cambio climático no solo afectan a los humanos y a los cultivos, también a los animales al no contar con suficiente pasto y agua. En caso de que no llueva como se espera en agosto, podría empeorar la situación. El fenómeno del Niño se prolongará, según las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, hasta los primeros meses del año 2016. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. En Perú, un hombre subió a lo alto de una grúa aparentemente para suicidarse. Fue rescatado por miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y elementos de la policía. Este hecho ocurrió dentro de una obra de construcción. Aparentemente, este trabajador había perdido su empleo y por eso tomó la decisión de lanzarse de una altura de más de 40 metros. Agentes policiales y bomberos acudieron hasta el lugar para cumplir con sus labores de rescate. Uno de ellos logró subir hasta el lugar donde se ubicaba el suicida para convencerlo de evitar esta tragedia. En minutos, ciudadanos panameños afectados por una intensa ola de calor. El Papa Francisco continúa desarrollando su agenda en Ecuador. Andrea Báez, de nuestra cadena aliada Ecuavisa, con los detalles desde la Plaza San Francisco. Adelante.
Delegaciones de grupos apostólicos ya recibieron al Papa Francisco, quien en este momento se encuentra en la reunión con la sociedad civil al interior del convento San Francisco. Antes, el Papa ha recibido la llave de la ciudad por parte del alcalde Mauricio Rodas y posteriormente, después de una hora que aproximadamente durará este encuentro con la sociedad civil, él se va a dirigir hacia la compañía en un momento de recogimiento. Esto será privado. Este es el reporte de Andrea Báez de Coavisa, desde Ecuador. Gracias, Andrea. Saludos. Y bueno, el Papa Francisco cumplió su tercer día ya en Ecuador, donde nuevamente fue sorprendido por el cariño de los ciudadanos en las calles. Se reunió con los obispos y compartió la Eucaristía en el Parque Bicentenario con miles de fieles católicos. Patricio Díaz nos informa. Las puertas de la Nunciatura se abrieron y la gente desbordó de alegría al ver que salía el Papa Francisco. Incluso una religiosa se le pudo acercar por unos instantes. Eran las 8:45 de la mañana. Dio la bendición a quienes estaban presentes y se subió a su vehículo rumbo al Parque Bicentenario. Pero a pesar de que el auto en el que viajaba es cerrado, él, como ha sido su característica, bajó la ventana e hizo su recorrido saludando a la gente que lo esperaba en las calles. Tomó la avenida 6 de diciembre, la República y la Amazonas. Al llegar al centro de convenciones del parque, le llamaron la atención las flores ecuatorianas que estaban a su ingreso. En este lugar se realizó un encuentro privado con los 44 obispos del Ecuador. Después de esta cita, el pontífice recorrió el parque con el papamóvil, saludando a los fieles que llegaron de todas partes del país para poder verlo. Bajo el hermoso... Compartió la misa con quienes llegaron hasta el Bicentenario. Y previo a la histórica visita que iniciará el Papa Francisco este miércoles en Bolivia, familiares de los presos le piden ayuda, ya que el 16% de la población carcelaria corresponde a presos sin juicio. Precisamente el sistema penitenciario es uno de los blancos de la misión del pontífice en el país suramericano. Lina Correa, de La Voz de América, con los detalles. Las ilusiones de más de 2.000 reclusos, quienes permanecen en prisión sin un debido juicio en Bolivia, están puestas en la visita del sumo pontífice al país. Papa, yo le pediría que la justicia sea rápida y pronta, porque hay gente muy inocente que está aquí y que realmente los culpables están en la calle. Y Papa, ayúdalos a todas aquellas pobres que realmente necesitamos de ti. Una justicia que comienza por sacar a la luz una profunda crisis de corrupción, degradación y la masacre de 35 reclusos en la cárcel Palmasola, en Santa Cruz, hasta donde llegará el Papa Francisco durante su peregrinaje a Bolivia entre el 8 y el 10 de julio. Por el uso de la pena de muerte de manera fáctica en cárceles como Chonchocoro, y más de 25 muertos en los últimos 8 años. Por el constante uso de droga y alcohol en el que se está destruyendo a las personas, por la fragilidad del sistema penitenciario boliviano que deja entrar a niños en las cárceles. Las autoridades penitenciarias no tienen ni cómo negar ni cómo hacer frente a una crisis a la que unos pocos llevan una luz de esperanza. En todos los recintos penitenciarios existe una carencia absoluta de todo, pero lo más lamentable es que existe una carencia de presencia de Estado. La responsabilidad recae sobre un Estado que tendrá que escuchar el llamado de atención y los puntos sobre las sillas que dejará en Bolivia la visita del Papa Francisco. Lina Correa, para La Voz de América. En España vamos a finalizar con imágenes no muy bonitas. Miles de personas llegaron a la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para dar la bienvenida a las fiestas de San Fermín 2015 con el lanzamiento de un cohete mejor conocido como el Chupinazo, que marca el inicio de los 9 días de celebración y donde los ciudadanos pues elevan un pañuelo rojo, ¿verdad? Pero lo que no es muy bonito, la celebración sí, pero no es muy bonito la forma en la que los animales son presionados ahí en pantalla. Así es, esta fiesta es reconocida a nivel internacional, sin embargo, como tú decías, una práctica cultural bastante cruel para los animales. Así concluimos, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.